Bienvenidos a la presentación de la unidad 1 de Ilustración Digital 2. Esta unidad se llama Diseño de Personajes. En diseño de personajes vamos a ver dos temas. El primero que vamos a ver son los conceptos básicos para el diseño de personajes y el segundo el desarrollo del key visual o clave visual para el diseño de personajes. A continuación vamos a explicar de manera puntual en qué consiste cada uno de estos temas. Los conceptos básicos para el diseño de personajes consisten inicialmente en revisar los componentes de un personaje, en ver cómo será la idea de nuestro personaje, de cómo vamos a llevar esa redacción de lo que nos imaginamos de nuestro personaje, sus rasgos psicológicos, su contexto, su época y demás, y cómo llevar todo este tipo de universo que redactamos y nos imaginamos a una ilustración y que cuando nosotros veamos esa ilustración refleje lo mismo que redactamos y que nos estamos imaginando. Para esto, nosotros debemos crear una serie de bocetos. Estos bocetos que deben llevar el ámbito gráfico y conceptual de nuestro personaje. Como nosotros vemos en la gráfica del lado derecho, hay ciertos puntos importantes que van a componer la creación de un personaje. En la creación del personaje nosotros tenemos que tener muy en cuenta el contexto del personaje, el cual va a determinar realmente en qué lugar, en qué posición sociocultural y en qué lugar del mundo va a estar nuestro personaje, los antecedentes, o sea, de dónde viene el personaje, cuántos años tiene, cómo se relaciona con los otros seres a su alrededor, la personalidad, que esto determina mucho al personaje, si es alegre, si no lo es, si es triste, si es violento y demás. Este tipo de cosas determinan mucho también la gestualidad del personaje, cómo se va a vestir, cómo va a actuar y demás. La mentalidad, que es la toma de decisiones del personaje a partir de las situaciones que se le presenten, lo cual tiene que ya ver un poco más con el guión, pero es muy importante que se vea reflejado en algunos detalles de nuestro personaje a la hora de ilustrarlo. Otra parte son las emociones, porque independiente de la personalidad del personaje, por ejemplo, hay personajes que son duales, hay personajes que su personalidad es alegre, pero es para ocultar que están tristes por dentro, o hay otros que parecen alegres, pero en realidad son muy violentos. Tener este tipo de dualidad enriquece mucho un personaje. Este tipo de cosas son las que vamos a ver inicialmente y se van a ver en los bocetos y en la redacción. La segunda parte, como tal, ya es la ilustración del personaje. En esta fase de ilustración del personaje, vamos a aplicar las habilidades tanto de técnica de dibujo como las de concepto para crear nuestro personaje a color. Por último, vamos a hablar del objetivo del key visual en la ilustración de personajes. Cuando nosotros estamos creando un personaje, tenemos que ver también el ámbito desde la ilustración. Entonces, vamos a ver el concepto del personaje. En el concepto del personaje, nosotros vamos a tener en cuenta los rasgos del personaje, o sea, cuando lo ilustremos, qué rasgos va a tener en su cara, cuáles van a ser las emociones que refleje, si va a estar serio, feliz, si va a tener cicatrices, la edad que revele, si va a ser joven, si va a ser viejo, si va a ser un niño, por ejemplo, o va a ser de género masculino, de género femenino. Esto lo tenemos que reflejar cuando lo ilustremos en los rasgos del personaje. En las características, nosotros tenemos que hablar sobre el detalle del personaje, qué es lo que él lleva puesto. Si nosotros vamos a hacer un personaje de la Edad Media, probablemente no va a llevar ropa futurista o no va a llevar ropa de esta época, va a llevar ropa de esa época que nosotros debemos haberla investigado previamente. Esa es la idea de las características del personaje, las cuales van unidas a los conceptos visuales. El concepto visual es yo que voy a reflejar en el personaje, independiente de la época que sea. Es muy distinto si yo voy a ilustrar, por ejemplo, un artesano, o voy a ilustrar, por ejemplo, un guerrero o un rey. Tiene conceptos visuales distintos a partir de su indumentaria
y los objetos que lleva. Tenemos que tener en cuenta, como habíamos hablado en las diapositivas anteriores, los conceptos escritos. Los conceptos escritos son muy importantes porque son los que nos dan la base para el concepto del personaje y deben coincidirnos los dos. Y por último, la paleta de colores que vamos a utilizar para este personaje, la cual debemos respetar en el resto del desarrollo del key visual. Por último, vamos a ver cómo va a ser la trazabilidad de la unidad. Primero, vamos a ver la presentación o la contextualización, que son los dos videos iniciales. Luego, tendremos que ver en nuestros recursos digitales un artículo que nos explicará cómo elaborar una historia para tu videojuego, cual nos ayudará mucho en la fase de conceptualización de personajes. Luego vamos a estudiar nuestros objetos virtuales, el taller de diseño de personajes parte 1, el taller de diseño de personajes parte 2. Luego vamos a estar apoyados con nuestros encuentros sincrónicos con el tutor. Luego vamos a tener una lectura en la cual vamos a aprender a dibujar concept art. Por último veremos un video en el cual aprenderemos el proceso de ilustración y trazos a color. Y para esta unidad la idea es que nuestra actividad sea la conceptualización, bocetación e ilustración de personajes. Así afianzaremos todo lo que hemos hablado ahorita y lo desarrollaremos por medio de metodología teórico-práctica. Muchas gracias.